Este programa es clasificación B. Su contenido es para adolescentes y adultos. Este programa puede contener violencia, mencionar adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Guam Radio presenta En Contraste. Análisis, debate, opinión, en voz de los expertos. Enfrenta la depresión. Todos alguna vez en la vida nos hemos sentido tristes, ya sea por la muerte de un ser querido, un divorcio, conflictos personales o porque nos despidieron del trabajo. Cuando vivimos alguno de estos acontecimientos, llegamos a decir estoy depre. Pero ojo, este término no es el correcto para referirnos a una emoción natural que todos experimentamos, la tristeza. La depresión no es lo mismo que la tristeza. La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza, sí, con tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede llegar a ser crónica o recurrente y dificulta sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Cuando hablamos de depresión, muchos creemos saber. Sabemos diagnosticar, sabemos aconsejar, sabemos detectarlo y algunos con más talento podrían saber cómo tratarlo o con quién dirigirnos. Tenemos algunas hipótesis de qué puede causarlo, si viene siempre originado de posteriormente algún episodio complicado, si algo en la vida nos jugó malas cartas, si nuestro destino es ese y cuánto tiempo podríamos vivir con la depresión. Bienvenidos a este espacio de En Contraste. Yo soy Aarón Jiménez y hoy en la mesa tenemos la oportunidad de hablar sobre un tema muy amplio y que nos podría llevar muchos años de estudio, como está sucediendo en la investigación. Tengo el gusto de recibir en este estudio hoy al doctor Andrés Fernández. Él es subdirector de Información de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Qué gusto recibir al doctor Fernández, también representante de nuestra casa hermana de estudios de la UNAM, a quien pues ya tenemos un tiempo de colaborar en distintos espacios, así que nos da un regocijo recibirlo, doctor. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes, Aarón, por la invitación y sobre todo para compartir conocimiento, compartir información sobre diferentes enfermedades, sobre diferentes aspectos que nos deben resultar interesantes a todos los mexicanos y como tú bien lo señalabas, sobre todo en una enfermedad como es la depresión que ha ido en aumento en los últimos años y que es necesario pues tener elementos suficientes para poder enfrentarla. Es cierto, doctor, y hablando de cifras, pues es algo que nos encontramos cotidianamente en redes sociales, en los medios de comunicación. Encontramos temas alarmantes. Hay ciertos padecimientos que ya nos indican que son la enfermedad del futuro, del presente y que está teniendo un crecimiento exponencial. Una de ellas es la depresión. Todos tenemos ya por común decir ando depre, estoy depre, anda depre y quizás merece la pena hacer un rescate, un salvavidas a esos términos que podemos estar usando mal. De hecho, me encantó esta introducción, Aarón, porque son términos que utilizamos cotidianamente con el amigo, la comadre, hermano, que decimos, ¿cómo estás? Pues bien, un poquito depre, ¿no? O ando en la depre, o ya me agarró la depre, cuando al final es una tristeza pasajera. Todos podemos estar tristes, incluso, Aarón, cuando veo este tema con los pacientes y te manifiestan, te expresan esta tristeza, a veces es como sentirse culpables por estar triste, pero la tristeza primero debemos de partir de que es una emoción, que es una respuesta natural del organismo y que es necesaria. Incluso es bueno y saludable estar triste. Imagínate que no pudiéramos estar tristes y todo el tiempo estuviéramos con la alegría y con la euforia constante y permanente. El cerebro literalmente se volvería loco. O sea, estaría en un nivel de actividad tan intensa que no podría tolerarla porque segregaría tanta dopamina, tanta serotonina que no podría incluso resolver las actividades cotidianas por esta euforia, porque si recordamos que cuando uno está alegre, uno está contento, se nubla una región del cerebro que se llama lóbulo prefrontal y que hace que no tengamos tanta capacidad de análisis y de toma de decisiones. Entonces es importante estar triste para poder reflexionar, para poder asimilar la pérdida de un ser querido, para poder recordar a esa persona
que a lo mejor nos traicionó y tenemos que valorar y poder hacer un análisis sobre las cosas malas o buenas que vivimos con esa persona y recapacitar sobre los errores que cometimos y el por qué a lo mejor se dio esa traición o por qué cometimos una indiscreción o por qué esa persona posiblemente tomó esa decisión. Entonces, la tristeza, para poderlo aterrizar, es necesaria, es una emoción que incluso nos permite expresar a la otra persona que necesitamos ayuda, que necesitamos un abrazo, que necesitamos que alguien sea empático con nosotros para poder entendernos, para que alguien pueda ser solidario con nosotros. Entonces, fíjate cómo estos gestos, esta forma de expresar la tristeza es necesaria, pero es muy diferente a una depresión, que la depresión como tal es un trastorno mental que afecta, como tú bien lo señalas, al cerebro y va mucho más allá del cerebro. Incluso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que no solamente afecta el estado anímico, sino que afecta todo el sistema inmunológico, se debilita totalmente y puede ser vulnerable a otro tipo de enfermedades, como la diabetes, por ejemplo. Las personas que ya traen diabetes, se refuerzan ciertos mecanismos que hacen que la persona esté pues más vulnerable a otro tipo de infecciones, por ejemplo. Pero si nos enfocamos ahorita a lo que es el estado anímico, hablamos que es una de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial. De hecho, la OMS consideró que en el 2020 va a ser la primera en países como México, en países de desarrollo, con México, Estados Unidos, y la segunda causa de discapacidad a nivel mundial en el 2020, pero pues estamos realmente a unos pasos del 2020. Entonces podemos hablar que prácticamente en México es la primera causa de discapacidad. ¿Esto qué significa? Que las personas cuando vamos a trabajar o que hacemos nuestras actividades cotidianas, pues perdemos horas, perdemos días de productividad. Es decir, la persona con depresión, con este trastorno mental, no se siente con la capacidad de poder ir a trabajar con el mismo estado anímico, no puede disfrutar las actividades cotidianas, incluso llega a faltar, hay días de ausentismo, se registra mucho en las empresas y es una enfermedad muy incomprensible, que a veces uno dice, ay, pero ¿por qué no quiere pararse de la cama? ¿Por qué no quiere echarle ganas? Esto famoso que como tú empezabas, el de echarle ganas. Y cuando hablamos de la depresión a nivel mundial, hablamos que existen en el mundo aproximadamente 350, 400 millones de personas a nivel mundial. En México, fíjate que desafortunadamente hay un subdiagnóstico, porque las personas cuando tienen la depresión tardan en acudir con el médico o el psicólogo, el especialista, y pues no hay un registro. Pero si vamos a las últimas encuestas nacionales de epidemiología y a las encuestas psiquiátricas, hablamos que un 12% aproximadamente de la población mexicana tiene depresión. Hablamos de que gran parte de la población en el sentido de productivo, pues todos estamos expuestos y todos somos vulnerables a sufrir una depresión, pero van a influir una serie de factores que ahorita vamos a ir viendo, que van a reforzar o van a prender esos genes, porque al final de cuentas la depresión trae una predisposición genética, pero los factores sociales, psicológicos, ambientales, culturales, pues van a mezclarse y van a hacer toda una serie de combinaciones que pueden detonar o no la depresión. Entonces, si cerramos esta primera parte, Aarón, hablamos de que la tristeza no es igual a depresión. La depresión es un trastorno mental que afecta al cerebro principalmente y que se debe a factores psicológicos, biológicos. Enfrenta la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 15 años, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca del 50%. Se trata de una enfermedad que afecta a más de 300 millones de habitantes en el mundo. En México, 12 de cada 100 personas entre 18 y 65 años sufren depresión. Quien padece depresión ya no disfruta de las actividades que antes le resultaban placenteras. Se siente fatigado la mayor parte del día, desmotivado, le cuesta trabajo concentrarse. Y no solo eso, se le dificulta conciliar el sueño o duerme demasiado. Puede perder el apetito o comer demasiado. Por ello, la depresión representa una de las enfermedades que genera mayor discapacidad laboral y social en el mundo. Doctor, cuando estamos deprimidos, alguien deprimido entonces está en desventaja de rendimiento, de productividad laboral, académica, social, de familia, está en desventaja. Fíjate que eso es un aspecto fundamental. Está en desventaja, ¿por qué, Aaron? Porque no tiene la capacidad de concentración igual que alguien que no tiene la depresión. No puede tener la capacidad de memorizar como alguien que no tiene depresión. La posibilidad de tomar decisiones es uno de los aspectos fundamentales de la depresión. No puedo tomar la decisión incluso cuando voy a comer a un restaurante o voy a elegir un pantalón o voy a elegir unos calcetines para comprar. Mi cabeza está totalmente como un infierno. Compro los rojos, compro los verdes, compro los de bolitas, compro el pantalón azul, compro el pantalón verde, como espagueti, no lo como. Iría como condicionado a si es lo correcto, o sea, como si estoy haciendo bien, esto es bueno para mí. Es bueno para mí, es
lo mejor, estoy eligiendo lo que realmente me gusta o lo que socialmente es lo adecuado, o simplemente a veces ni siquiera sé por qué, simplemente es de, estoy frente a mí, tengo que tomar decisiones y no tengo la menor idea de por qué me está costando trabajo. A veces ni siquiera hay una causa aparente y es un sufrimiento de si tomo la decisión A, hay culpa, si tomo la decisión B, también hay culpa. ¿Por qué no tomé la decisión B? Si yo hubiera, entonces hay arrepentimientos y hay flagelaciones constantes. Entonces imagínate a alguien que va al trabajo y que de repente hace la tarea que le pide el jefe y a lo mejor no le puso, vamos a hablar, por ejemplo, un texto periodístico, no le puso una palabra que era importante. Híjole, pues puede estar días flagelándose porque no le puso esa palabra que era clave para su nota periodística. Cuando a lo mejor, ok, en una persona que no tiene la depresión, sí hay una capacidad de reflexión y análisis, decir, ok, cometí el error, lo voy a reparar, o ni modo, se fue este error, pero para la próxima voy a poner más atención. En la persona con depresión hay mucha flagelación. Además, la persona no disfruta las actividades cotidianas. Es como si fuera un aplatanamiento afectivo. Tú vas como un robot y a lo mejor tú ves una persona con depresión trabajando, funcional, hace sus actividades, llega temprano, llega a la hora que se le pide, pero haz de cuenta que tú la ves como muy mecánicamente actuando. Ese disfrute, ese placer que a lo mejor te ocasiona un trabajo o una actividad cotidiana. Por ejemplo, las personas que antes les gustaba mucho ir a ver un partido de fútbol, o a los chavos que les gusta a lo mejor ir a entrenar fútbol americano, pues de repente, aunque vayan, no lo disfrutan. O sea, parece que su cerebro no está logrando esa capacidad de vínculo y de sentir esa satisfacción plena. Pareciera entonces que la depresión nos mete a una conducta de aislamiento. ¿De qué se inspira? Puede ser que busque afecto una persona depresiva. Ahora quisiera enlazar esta pregunta con otro mito. Cuando dicen, es una persona que anda chipil, le gusta que le estén apapachando. Ella es así, esta persona es así, le gusta que le estén tratando como víctima. Entonces, ¿de qué se agarra? ¿Se aísla verdaderamente o busca afecto? ¿Se enamora mucho? ¿Está pegado a su familia, a sus animales de compañía? ¿De qué se agarra o sí tiene esta suerte de caparazón? Fíjate que cada persona, dependiendo mucho, y sobre todo en los jóvenes, dependiendo mucho de su historia de vida, de su temperamento. Recordemos que el temperamento es la parte genética, la parte que nos da ese sello de nuestra forma de responder al mundo, de nuestro contexto social, de nuestra crianza, que tiene mucho que ver esto en la depresión, de cómo fuimos criados y de cómo tuvimos este vínculo cercano con los padres. Generalmente las personas con depresión tienden al aislamiento, y no aislamiento necesariamente es que estén a lo mejor cerradas en un rincón llorando todo el tiempo, sino aislamiento en el sentido de que algunas de las actividades que realizaba ordinariamente, como el salir con los amigos, el tener una charla de café con la mamá, el ver la televisión como antes lo hacía, ya no lo hace. Lo que me comentas, por ejemplo, que hay personas que buscan mucho afecto, que de repente necesitan este apapacho, hay que distinguir. A lo mejor es una persona que en ese momento de su vida tuvo una tristeza, una crisis emotiva que puede resolverse a lo mejor con un buen abrazo, con una carga de ejercicio, con una actividad de pintura, con el hecho de sentirse ella protegida, que tiene la persona un interés en ella. A lo mejor tendremos como que empezar a ver si nada más la persona está buscando llamar la atención, como un adolescente. Los adolescentes generalmente de repente se rebelan porque también su región prefrontal no está bien desarrollada y entonces son muy falta de control de impulsos y buscan el riesgo y entonces están retando constantemente a la autoridad. Aquí lo importante ahora es como distinguir bien como los criterios que nos van a ir orientando si es una persona con depresión, si cumple todos los criterios, o si a lo mejor es una persona nada más que está haciendo, como tú dices, chipil, o que está haciéndose como muy la víctima por su personalidad, por rasgos de personalidad que tienen que ver a lo mejor por su momento, etapa de desarrollo, y que a lo mejor hubo también factores. Vamos a ponerte un escenario, que es una chava que durante su crianza hubo ausencia del padre y constantemente pues la mamá trabajaba todo el día y la niña estuvo sola durante prácticamente toda la infancia. Y la infancia te marca mucho hasta a nivel cerebral la información que tú vas recibiendo a la infancia, y donde no hubo esa constancia afectiva que le llamamos también los psicólogos, pues va a ser una persona o que demande mucho afecto, o que cuando llegue el momento de tener una pareja, por ejemplo, no tenga esas habilidades emocionales porque nunca tuvo ese aprendizaje de cómo manejar adecuadamente el amor o el cariño. Entonces tenemos como que ir distinguiendo, decir, bueno, a ver, posiblemente es una persona que ahorita está demandando demasiado afecto porque nunca lo tuvo, ¿no? Y no necesariamente es depresión. Entonces por eso cuando llega el paciente a consulta, se hace toda la historia clínica y se van viendo los aspectos también de crianza. Por ejemplo, las personas que vivieron mucha violencia, o estuvieron, por ejemplo, muchas personas que estuvieron en accidentes familiares cercanos que los asesinaron,
o que tuvieron la pérdida de su casa, por ejemplo, cuando hubo un huracán. Entonces vas haciendo como el rompecabezas y vas atando cabos y vas diciendo, va por aquí. Si es una depresión o una persona con distimia, que a lo mejor tú dices, a esta persona yo la conozco y desde que la conozco siempre está apachurrada, siempre está melancólica, y ella ya tiene más de 3 años que la conozco y siempre está con una cara de tristeza. Es un tipo de depresión que la distimia. La distimia se caracteriza porque dura más de 2 años y es una personalidad constantemente apagada, que tú la ves irritable, muy sensible, que a lo mejor también está, como tú dices, de repente busca un apapacho a veces porque se siente muy sola. Entonces hablamos de una persona con distimia, que es otro tipo de depresión. Acaba de decir una palabra que me detona curiosidad, que es irritable. Una persona deprimida puede no necesariamente estar en esta actitud derrotista, sensible, triste, sino puede estar irritable, que le detone el ser reactivo. Me encantó esa pregunta porque en los jóvenes, esa sintomatología, la irritabilidad, es una de las principales. A lo mejor tú ves al chavo, de repente tú lo ves contento, que está con los amigos, llega a casa con la mamá, la saluda, está en la computadora todo el día. Pues la mamá dirá, no, pues yo lo veo, entre comillas, normal. Pero de repente explota, oye, hijo, vente a hacer la tarea. Ay, mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me estás mandando? Eres una controladora. Llega, hace la tarea, a lo mejor a regañadientes, y de repente le habla el amigo para irse a jugar. No, yo no, que se vaya al demonio, yo no quiero jugar, ¿no? O de repente conductas un poquito de riesgo, que se salga el adolescente, agarra las llaves del carro y se vaya a manejar a altas velocidades, ¿no? O que de repente agarre la tarjeta de la mamá de crédito y por rebeldía y va y empieza a hacer consumos excesivos. No necesariamente un adolescente con depresión significa que va a estar llorando o aislado o a lo mejor dormido todo el día, sino que puede ser muy irritable y sobre todo muy agresivo, muy violento, ¿no? Hay que distinguir si, es una conducta que posiblemente el adolescente tenga porque está en una etapa a veces de mucha ansiedad y mucha irritabilidad, que es parte de la adolescencia, pero cuando ya vemos que son conductas constantes y que empiezan a dañar todo el entorno familiar e incluso escolar, entonces ya son focos amarillos que nos dicen, ojo, posiblemente tenga depresión. Es algo del funcionamiento químico de nuestro organismo, de nuestro cerebro. ¿Cuándo superamos esa frontera, esa barrera? Es decir, a partir de una pérdida significativa, de un acontecimiento que nos marca, o igual de esta otra forma que me decía, a lo mejor una infancia marcada por ciertos sucesos, por ciertos hábitos. Podemos traer la depresión desde la infancia y que detona. ¿Cuándo nos ponemos en la categoría de ir al psiquiátrico, de recurrir a un tratamiento médico? Claro, es una pregunta interesante porque mira, en la vida todos vamos a tener situaciones y enfrentar conflictos. El conflicto es parte del ser humano. Y estos libros que a veces vemos de si tú puedes, motívate, la vida siempre es feliz, pues a veces es una utopía porque incluso el conflicto es necesario para el ser humano. Cuando nos enfrentamos a un duelo, a la pérdida de un ser querido, cuando nos enfrentamos a un cambio de residencia, que es uno de los principales motivos también para que la persona llegue a depresión, cuando tenemos una pérdida laboral, incluso nos corren del trabajo, cuando el joven lo reprueban en el examen, cuando lo truena la novia, o sea, todos esos elementos que son parte de la vida va a depender de nuestras habilidades sociales, de nuestras habilidades emocionales. El cómo las fuimos fortaleciendo durante esta infancia y adolescencia, el cómo vamos a ponerlo como una metáfora, el que cómo vamos construyendo nuestro arsenal y nuestro caparazón, como tú lo mencionabas al principio, cómo vamos, como esta carcasa para protegernos, cómo vamos construyendo esas habilidades, va a depender de cómo enfrentemos los eventos. Un ejemplo, yo puedo perder a un familiar y a lo mejor un amigo lo pierde en el mismo mes a su madre, igual. A lo mejor mi amigo no va a tolerar la pérdida y va a pasar el proceso de duelo. Un duelo aproximadamente dura 6 meses. Obviamente va a haber tristeza, nuestros químicos por supuesto que van a cambiar, va a haber alteraciones de la dopamina, serotonina, que son los encargados del estado anímico. Entonces va a haber alteraciones, va a haber llanto, va a haber negación, va a haber enojo, todos los procesos del duelo. Y a lo mejor también yo los paso, pero a los 6 meses a lo mejor yo voy evolucionando favorablemente, aprendo a aceptarlo, aprendo a decirle adiós a mi ser querido, pero a lo mejor mi amigo, mi compañero se puede quedar instalado. Entonces, ¿de qué va a depender en que uno u otro caiga en la depresión, a pesar de que vivimos el mismo acontecimiento? Pues va a depender de todo esto que platicamos, todas esas habilidades sociales, habilidades emocionales que adquirimos durante la infancia y la adolescencia, incluso hasta la parte cultural, el qué tanto, por ejemplo, crecí en un ambiente donde me decían como niño, los hombres no lloran.
los hombres son machos, los hombres deben de aguantarse. Esta parte de los mensajes que tenemos a nivel cultural, social, de discursos que se van creando como estereotipos y como estigmas, tienen mucho que ver. La forma en que yo interpreto el mundo y la forma en que yo pienso ciertos acontecimientos tienen que ver mucho con la depresión. Si bien es algo bioquímico, fíjate cómo el hecho de cómo yo interpreto un acontecimiento va a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntabas, ¿cuándo es el límite o cuándo esta parte bioquímica podemos verla reflejada en una depresión? Pues al final de cuentas va a haber cambios bioquímicos. La diferencia va a ser en que si todos traemos una predisposición genética, algunos más que otros, porque si tenemos un familiar, una madre, un padre con depresión, pues tenemos más probabilidades, o sea, estadísticamente tenemos más probabilidades. Y va a depender de los boletitos que yo voy comprando. Si yo compro el boletito de que crecí en un ambiente violento, compro el boletito de que tengo adicción, compro el boletito que estoy en un ambiente sumamente estresante y competitivo porque mi familia me exige que tengo que ser el mejor siempre en la escuela. Y así voy comprando. Y ahora también compro el boletito de que tuve un accidente automovilístico y este evento traumático pues me marcó. Entonces vas comprando. Compro el boletito que trabajo en un ambiente totalmente donde hay bullying, donde hay una parte del jefe que me trae todo el tiempo estresado. De todos estos factores va a influir el que detone yo la depresión o no. La gran diferencia es de que tú puedes tener una tristeza pasajera durante un tiempo considerable y tus bioquímicos están ahí, se están modulando y tú los puedes ir manejando porque haces ejercicio, porque tienes una actividad lúdica, porque tocas la guitarra, porque tu trabajo te gusta. Todo eso te va protegiendo, son factores de protección que le llamamos en la parte psicológica. Mientras más factores de protección tengas, una red de familiar, una red social de amigos, todo eso te va protegiendo. Por eso de alguna manera podemos prevenir hasta cierto punto la depresión. O sea, hay elementos que pueden protegerla. Andrés, usted y yo tenemos o nos ubicamos en una brecha generacional que ya son leyendas, ¿no? Quizás fuimos punks, quizás fuimos rockeros de los 80, de los 70. Hoy en día tenemos otras nuevas corrientes, otras nuevas tribus sociales, otros movimientos. Bueno, otras corrientes como los emos, por ejemplo, que se caracterizan por este estado, como vamos a decir, cercano a lo depresivo. Pero también tenemos todo un músculo que ha ido revolucionando, como la incorporación de la inteligencia emocional, como los libros y cosas motivacionales que están por todos lados, hasta en escena, ¿no? Por las redes sociales, por audios, en fin, hay hasta cursos de superación. Ha habido como esta conexión espiritual, ya muchos quieren hacer yoga, otros quieren hacer, es decir, muchos tipos de meditaciones. Hay una conciencia ambiental, queremos reciclar, queremos ser fitness. ¿Por qué nos estamos deprimiendo? ¿Por qué está esta tendencia mundial hacia unos pocos años más que el mundo va a estar más cercano o más permeado de la depresión? Claro, es una pregunta interesante, Aaron, y que yo creo que es una reflexión incluso que tenemos que hacer. ¿Qué está pasando a nivel mundial y con todas estas tendencias, tanto tecnológicas, que rompen incluso fronteras musicales? Antes, hace muchos años, pues no podíamos acceder a un disco de Europa, a veces teníamos que mandarlo comprar. Ahora con la internet pues tenemos esta posibilidad de acceder de manera rápida, oportuna. Se han abierto muchas posibilidades incluso laborales, ahora podemos trabajar desde casa. Entonces la gran pregunta es si tenemos estas, vamos a llamarle, condiciones más favorables que nos permiten una vida, vamos a llamarle más posiblemente armónica, porque tenemos posibilidades más de interactuar con otras personas del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay más depresión? Incluso, sí, en los últimos 15, 20 años la depresión ha aumentado un 50%. O sea, imagínate, es mucho, ¿no? Sí. Muchísimo. Gran parte es multifactorial, pero lo que se ha dicho en los estudios recientes es que los factores de la violencia, que también ha ido en aumento a nivel mundial, la violencia, las guerras, esta parte de la competitividad, esta parte de yo tengo que tener el mejor empleo, el mejor trabajo, incluso esta, vamos a llamarle, competencia por quién tiene más dinero y más poder. O sea, lo hemos visto con los presidentes, con funcionarios, con jefes de Estado, donde hemos dado cuenta de robos y de fraudes a nivel mundial. O sea, hemos visto cómo cada vez más el poder, y no es porque hablemos de una situación sociológica totalmente catastrófica, pero es una realidad que al final esta búsqueda del poder constante te lleva también a una capacidad de estrés total. O sea, la persona que busca el poder total es un estrés constante. Si a ese estrés le sumamos violencia, la parte de la criminalidad, la falta de oportunidades laborales, la pobreza que ha ido en aumento también en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Más del 50% de la población
población en México es pobre. Entonces, le va sumando todos estos factores, aunque tengamos esta parte tecnológica, que aún así hay una brecha muy importante. A veces decimos, en el país, pues ya casi todos tienen internet, casi todos ven la televisión. Sí, pero si te vas tú a las encuestas también que se han hecho de los uso de los medios de comunicación, todavía hay un gran sector de la población que no tiene acceso a internet. Entonces, sí, al final hay una brecha, pero en las grandes ciudades, sobre todo, hemos visto un incremento de la violencia brutal. De hecho, en el evento que tuvimos hace poco en Universum, que se llamó Enfrentar la Depresión, tuvimos a un especialista que nos habló de la violencia en el México moderno, donde habló que la violencia es uno de los factores fundamentales que han tenido gran peso para la depresión. Y esto porque como el cerebro recibe muchos estímulos estresantes de angustia, de incertidumbre, porque ya sales de tu casa y dices, híjole, hoy vi las noticias que secuestraron a un chavo, voy a regresar, no voy a regresar, y a lo mejor ya sales porque tienes que ir a trabajar, pero ya no vives a lo mejor con la tranquilidad de hace unas décadas, que como estábamos niños nos dejaban salir a jugar al parque. Ahora cada vez los niños, incluso si tú te fijas, pues están más metidos, por ejemplo, en la internet, en los videojuegos, porque también las mamás tienen que salir a trabajar. El nivel adquisitivo no es igual que de hace 30, 40 años. El papá, la mamá tienen que ir a trabajar. Incluso ha crecido la parte de los narcotraficantes. Hay un estudio muy interesante de Sarah Stovik, donde habla ella de la violencia y del narcotráfico, cómo tiene que ver la madre, la figura de la madre. Entonces, si empezamos a rascarle en todos los aspectos culturales, sociales, la violencia, yo te contestaría que es uno de los factores que han influido muchísimo. Y también la parte tecnológica, que si bien es muy importante, la internet, los videojuegos, para un mejor desarrollo, un mejor entretenimiento, el conectarte a la información, también ha causado, de hecho, ya la clasificación internacional de las enfermedades para el año 22, ya también incluyó en sus patologías la adicción a los videojuegos, ¿no? Entonces, porque se ha dado cuenta de que también cuando el niño está enfrente del videojuego, no es que sea causa-efecto, de que no porque está y ya empieza a matar ahí, significa que va a ser un asesino. Pero si súmale un boletito de que el niño está encerrado todos los días, está jugando a videojuegos violentos. Súmale que el papá es violento y adicto. Súmale que la mamá nunca le seca. Entonces vas viendo cada vez más factores y le vas sumando, pues obviamente hay más predisposición a una enfermedad como esta, que es la depresión. Digo, es tan complejo, pero así en términos como muy coloquiales podemos hablar que la violencia, la falta de oportunidades, la pobreza, la competitividad, sobre todo tú puedes decir, bueno, a ver, en este sector de la sociedad no hay pobreza, son un grupo favorecido que tiene todo lo que está a su alcance. Incluso hay personas que tú dices, oye, ¿por qué está deprimida? Si tiene una casa, tiene un carro maravilloso, y pues todos nos hemos enterado que se suicida, ¿no? Porque te voy a decir algo, a veces en la depresión pasa algo Muchos casos de artistas. muchos artistas, dices, bueno, lo tenía todo, ¿qué pasó ahí? Fíjate que a veces en la depresión puede ser tan bioquímica que hay otros factores alrededor que no tienen nada que ver con ausencias de bienestar. O sea, pudo haber tenido todo, pero bioquímicamente dice, yo por más que le quiero encontrar la causa, no la encuentro. O sea, bioquímicamente eso cuenta, es como si no tuvieras, vamos a hacer la comparación con una enfermedad como la diabetes. Mi páncreas no produce la insulina suficiente y por eso pues no estoy con los niveles alterados de azúcar. Pues así en la depresión muchas veces no hay una causa aparente y tú te puedes sentir fatal y quieres salir corriendo y es un infierno tu vida y no hay una causa aparente. Son depresiones más endógenas, ¿no? Que tienen que ver con alteraciones más bioquímicas y que por más que le busques a lo mejor no encuentras una causa que detonó. Pero cuando empiezas a rascarlo en terapia, pues hay por ahí por supuesto que factores como el no puede haber resuelto un duelo, el no haber resuelto una situación a lo mejor mínima que parezca, o a lo mejor son artistas como tú lo mencionabas, quizás son sometidos a una gran carga de estrés y no necesariamente tuvieron una pérdida. Entonces por eso hay una historia clínica que hay que rascarle por varios lados, Aaron. Enfrenta la depresión. Las causas de la depresión son múltiples, ya que están involucrados factores biológicos, como la carga genética y alteraciones en los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se transmiten entre las neuronas. Factores psicológicos, relacionados con experiencias de la infancia o con estrategias poco efectivas para enfrentar problemas. Y factores sociales, como la falta de oportunidades laborales, violencia y situaciones estresantes. Así, la combinación de todos ellos vuelve más vulnerable a la persona y aumenta el riesgo de que presente depresión.
qué asombroso panorama que nos ayuda a vislumbrar. Si le parece bien, vamos a dirigirnos hacia temas de género. Tenemos algunos referentes como la depresión posparto. No identifico ahora si haya una depresión ubicada para, en el caso de hombres, a lo mejor posteriormente a, por ejemplo, al rendimiento sexual, probablemente, o a la pérdida de cabello. No sé si eso se asocia un poco al hombre, pero ¿quién se deprime más en la estadística? Hablando hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas de edad adulta. Fíjate que es muy interesante, sobre todo porque esto nos permite también comprender y tener más elementos para identificar al familiar o al amigo o al tío que está cercano a nosotros y decir, pues quién es más propenso a una depresión. En el caso del género, la mujer es la que se deprime más. Los estudios te marcan de 2 a 3 veces más que el hombre. O sea, si lo englobamos, a veces podemos decir que es lo doble. O sea, en pocas palabras es lo doble o más del doble que se deprime la mujer. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué la mujer se deprime más que el hombre? Y bueno, hay muchos factores involucrados que tienen que ver con la parte hormonal sobre todo, ¿no? La parte de la mujer, por ejemplo, en estados donde hay la menstruación, como hay alteraciones de hormonas, hay cambios bioquímicos también. Todas esas alteraciones bioquímicas hacen que la persona tenga pues una desesperanza, una desmotivación, que a lo mejor se puede ir quitando. Cuando las mujeres menstruan, pues a veces decimos, es que entre broma decimos es que estás en tus días, pero si los vamos en términos reales, fisiológicos, pues sí, porque hay alteraciones, ¿no? Pero también la mujer tiene mucho que ver porque culturalmente la mujer se le ha permitido expresar más sus emociones. Si vamos al terreno sociológico, el hombre se le ha reprimido más durante décadas, ¿no? Y lo que platicábamos hace rato, tú eres hombre, incluso tú eres el jefe de la casa. Hay familias donde se va el padre, hay muchos por la frontera, en Tijuana, en estados como Tamaulipas, donde el jefe de la familia se va a trabajar a los Estados Unidos, se queda la mamá con el hijo menor y lo hacen responsable como si fuera una figura paterna. Le dicen, ahora tú eres el jefe de la casa, tú tienes que ser el fuerte, tú no puedes llorar. Entonces, hasta hay canciones de eso, los hombres no deben llorar, ¿no? Exacto, ¿no? Los hombres no lloran y hasta una película, ¿no? Sí, los hombres no lloran. Entonces, imagínate toda esta información que el cerebro recibe, es yo no puedo expresar las emociones. Entonces, al hombre puede estar muy deprimido y no lo va a expresar, ¿no? O va a tratar de buscar la mejor alternativa para no verse vulnerable, porque imagínate en un grupo de hombres donde ¿cómo te pueden ver los amigos? A lo mejor decaídos, y tú como hombre tienes que, si trabajas en un empleo, por ejemplo, de albañilería, pues no te pueden ver tirado, tienes que cargar y tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, emocionalmente, sociológicamente, influye mucho esta parte. Aparte de la mujer, la parte fisiológica, los hemisferios cerebrales los tiene mejor conectados, tiene mayor conexiones, es más sensible. Por eso la mujer, a diferencia del hombre, el hombre toma decisiones más prácticas, es más visual por el desarrollo de esta región occipital del cerebro que tiene que ver con la parte visual, y la mujer es más emocional. Entonces, todos estos factores van influyendo. Incluso, por ejemplo, a la mujer se le ha delegado mucho la responsabilidad de la crianza de los hijos, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años, el hombre ha jugado un papel ya importante en la crianza de los niños, pero durante décadas a la mujer se le dio esa responsabilidad como ama de casa. Imagínate la carga que tiene también la mujer a nivel, lo que le llaman la doble jornada, ¿no? A nivel laboral y a nivel también de resolver las actividades de los hijos, del esposo, de la casa. Todos estos niveles también de estrés, pues son factores que también van detonando más la depresión. Si bien el hombre, por supuesto, tiene un estrés por la parte del trabajo cotidiano, pero la mujer sí se ve enfrentada a situaciones así. Incluso socialmente, culturalmente le dicen a la mujer cuando tiene hijos, pues tienes que ser una buena madre. Entonces, si de repente vamos a poner un escenario, la mujer de repente se siente tan cansada, tan agotada, que de repente se le ocurrió a lo mejor dejar al hijo encargado con la abuela y se va a tomar un café, ya es mal vista, porque oye, es una mala madre. ¿Cómo se le ocurre irse a divertir con las amigas y al hijo lo fue a botar ahí, ¿no? Sí. Fíjate cómo es un cúmulo de situaciones que nos van orientando a que haya prevalencias en ciertos géneros. En el caso de los grupos de edad, la Facultad de Psicología hizo un estudio hace 1 año, 2 años aproximadamente, y encontró que en la Ciudad de México, Aaron, un promedio de 2 de cada 10 niños y adolescentes entre 8 y 17 años, en este rango de edad, tienen depresión. Pues imagínate, entre 8 y 17 años, 2 de cada 10 niños tienen depresión. Pues es un porcentaje alto. Entonces hablamos de que es un sector muy vulnerable, porque como están en desarrollo y están en crecimiento y donde están aprendiendo a tomar decisiones de manera corta en sus interacciones escolares, hay una presión también por un rendimiento escolar. Y si hay una predisposición también del padre o la madre, es un grupo de edad muy, pues que puede padecerla.
Y en el sector de los ancianos, ya ves que estamos en un país pues de tercera edad y que vamos en crecimiento hacia allá, pues hablamos prácticamente, algunas encuestas te marcan que más del 20% de los ancianos, incluso hay estudios que te marcan el 30% de las personas de la tercera edad. ¿Y por qué? Porque imagínate una persona de 65 años donde su vida laboral en muchos de los casos terminó porque se jubiló. A ellos les tocó mucho la época de las jubilaciones, ¿no? Terminan su trabajo, los liquidan, tienen su familia, los hijos empiezan a ir, se empiezan a casar, empiezan a quedarse con la esposa, sienten que su vida ya no tiene sentido, sienten que ya no son útiles, se sienten desplazados incluso porque tampoco hay una cultura de la vejez, una cultura de la persona de la tercera edad, donde los sentimos como de repente un poco latosos de, ya se puso enferma la mamá, la abuelita, hay que ir a cuidarla. Y hay muchos abuelos que los abandonan, hay muchas estadísticas de los abuelos abandonados o de los padres ya abandonados. Hay por supuesto una tendencia a la depresión y aparte si le sumamos que una sustancia que se llama dopamina, que tiene mucho que ver con nuestro estado anímico, va disminuyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces imagínate que cuando estás joven, 15, 18 años, pues por eso cuando estás joven te enamoras, estás en el baile, vas al antro, estás con la energía para estar en el fútbol, disfrutas cosas, porque tienes la dopamina a flor de piel, entonces tienes esa capacidad de disfrute, pero se va perdiendo durante vamos envejeciendo, ¿no? En la vejez, por eso tú ves muchos a las personas, pues de repente hasta los rasgos, ¿no? Ves la cara a veces desencajada, triste, no tiene ganas ya. Oye, papá, vamos aquí. No tengo muchas ganas. Oye, vamos al cine. No. Ya no quieren disfrutar porque también influye esta sustancia que va decayendo. Y además también va decayendo porque te digo que los pensamientos están muy arraigados. Los pensamientos, ese es un punto que me gustaría mucho destacar, los pensamientos en la depresión son clave. Mientras no aprendamos a que nuestro estado de ánimo tiene que ver en la forma en cómo interpretamos el mundo, pues podemos decir, es que el mundo es cruel o es la cruz que nos tocó vivir o así ya es, ni modo, no hay forma de cambiarlo. Entonces, pues estamos destinados a un estado anímico como es la depresión. Pero si decimos, ok, por más, esto dicen los autores, por ejemplo, Albert Ellis, que es uno de los creadores de la terapia racional emotiva, dice, hay una frase que dice, nada es el fin del mundo. Y muchos dirán, así que sencillo es decir eso, pero cuando a lo mejor te matan a alguien o cuando pierdes el trabajo, pues no es fácil decirlo. Claro. Pero aún así, ante las peores condiciones, lo peor que te pueda pasar, el organismo humano y el cerebro humano está capacitado para poder enfrentarlo y poder aprender a vivir con ese duelo. O sea, a lo mejor la pérdida de un hijo nunca la vas a poder sobrellevar. O sea, no es de que vas a poner una gomita en terapia y la vas a borrar. Siempre va a estar ahí, va a estar una huella. Pero es como médicos decimos, como una cicatriz. O sea, al final tú te cortas, Aaron, y a lo mejor vas a tener la cicatriz ahí y vas a tener que vivir con la cicatriz. O sea, por más que a lo mejor te hagas una cirugía, a lo mejor siempre va a estar esa cicatriz. A lo mejor en los primeros días va a estar porque la tengo y no me gusta cómo se me ve y por qué me corté y por qué no me fijé. Pero ahora pasa el tiempo y de repente te volteas a ver, sí, pues cuando me corté en tal lugar. Entonces el cuerpo es muy sabio, te enseña a decir, cuidado, porque si tú vuelves a meter la mano te puede pasar esto. Por eso simbólicamente te marca. Entonces emocionalmente también tenemos que aprender a convivir con nuestras emociones y con nuestros eventos catastróficos. Porque si con una mente donde todo el tiempo estás culpabilizándote, porque en la depresión, lo que decíamos, que la culpa es uno de la sintomatología, culpa constante, autoestima deteriorada, o sea, te ves al espejo y a lo mejor por más que te arregles dices, no valgo nada, soy una basura, nadie me quiere. Oye, pero mira, te estamos poniendo un traje bonito, una loción para que huelas padre, no valgo nada, ¿no? Por más que le hagas, la persona va a decir que no vale nada. Entonces, por eso es importante, ya al final vamos a retomar la psicoterapia y la parte farmacológica para mejorar estos síntomas, ¿no? Hay depresiones moderadas, hay depresiones crónicas, hay un foco de atención importante cuando el suicidio está orbitando la depresión, hay tratamientos. ¿Cómo se trata la depresión? Vamos a platicar de estas partes al regresar de un breve corte para dar oportunidad, Andrés, si estás de acuerdo, a que nuestro público envíe preguntas, envíe inquietudes, también experiencias o mitos con los que quiera participar en esta emisión, y regresamos para seguir platicando sobre la depresión con el doctor Andrés Fernández de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Continuamos. Escríbenos a Facebook, /UAM Radio, o en Twitter, @UAM_FM.
Gracias por su participación en este espacio que está precisamente abierto al diálogo, a conocer y a retroalimentarnos con información valiosa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contraste. Yo soy Aarón Jiménez, hoy estoy hablando sobre depresión con el doctor Andrés Fernández, quien es subdirector de información de divulgación de la ciencia de la UNAM. Andrés, llévenos por un momento a territorio de CEU, a este hermoso complejo amplio y dedicado al conocimiento, por supuesto a la generación de saberes de nuestro país. Un importante recinto que tiene la UNAM es el Universum, y ahí nos comentaba que se llevó a cabo esta especie de ciclo de jornada dedicado a cómo trabajar o cómo tratar la depresión, cómo enfrentar a la depresión. Compártanos un poco cuántas ediciones van, se realiza cada año, cada tanto, hay proyección de hacerlo itinerante, un poco cómo se vivió, cuál fue la respuesta y un poco sobre la experiencia de este foro. Claro, Aarón. Fíjate que fue una experiencia interesante este evento que tú lo señalabas bien de cómo enfrentar la depresión. De hecho, se llamó este ciclo de actividades Enfrentar la Depresión y fue la primera edición. De hecho, este evento responde a una serie de actividades que realizamos en los últimos años que se llamaba Más Ciencia, Menos, y le ponemos un apellido. Por ejemplo, Más Ciencia, Menos Violencia, Más Ciencia, Menos Adicciones. Entonces, nos fue bastante bien porque lo hacíamos cada semestre, donde iba un especialista, un testimonio sobre en el caso, por ejemplo, hablamos de la esquizofrenia. Fue un especialista, un testimonio de una persona con esquizofrenia, y el público podía participar y dialogar con ellos. Entonces, a raíz del éxito que se tuvo con estos eventos, donde se daba a conocer un tema relacionado con la salud mental, en este caso la esquizofrenia, la depresión, que también se habló de ella, pues nos dimos a la tarea de hacer esta serie de actividades que duraron 3 días. El objetivo fundamental era acercar a la población cercana, a los estudiantes y al público en general, a que tuviera más información, a que también se quitaran mitos relacionados con el tema y que tuviera cercanía tanto con familias, porque se les invitó a familias que tenían depresión para que platicaran con ellas, especialistas en el tema, psicólogos, psiquiatras, médicos, sociólogos, donde de diferentes instituciones. De hecho, estaba presente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina y algunas asociaciones, donde se pudo hacer una serie de actividades, por ejemplo, de una que se llamó Las Voces de la Depresión, donde se reunieron, pues como en un panel, se discutió las últimas investigaciones que hay al respecto en materia bioquímica, en materia clínica, en los tratamientos, los abordajes, el cómo quitar también los mitos. Había para todo tipo de públicos, había para jóvenes, por ejemplo, nos respondieron bastante bien porque había charlas, por ejemplo, dirigidas a la autoagresión, al suicidio, al famoso cutting, esta autolesión que se hacen constantemente algunos jóvenes. Había pláticas para las personas de la tercera edad, donde iba geriatras, psiquiatras geriatras que iban específicamente para abordar este tema. La gente estaba muy ávida de información, desconocía incluso que ellas podían tener un trastorno depresivo, y lo que se logró es quitar este también papel del científico arriba en un pedestal donde él da la conferencia acartonada y donde dice esta es la sintomatología, esta es la enfermedad y pues bueno, muchas gracias, ahí nos vemos. Sino que se trató de aclarar las dudas, la gente participaba, se hicieron talleres también, sobre todo donde la gente practicaba sus experiencias, el manejo de habilidades que comentábamos hace rato, cómo manejar las emociones, cómo manejar el estrés, cómo poderme comportar en un ambiente laboral, cómo tener las herramientas para poder tomar decisiones asertivas, cómo incluso tomar la decisión de decirle a mi familiar que vaya al psiquiatra, al psicólogo, al médico, porque hasta incluso hay también muchos tabús todavía sobre el especialista en salud mental, que no estoy loco, ¿cómo voy a ir? Claro. Entonces se les enseñaba un poquito, se aprendía en conjunto cómo responder ante ese tipo de situaciones. El evento duró 3 días, fue del 25 al 27 de junio en el Museo Universum, en el teatro, y también fue en el Museo de la Luz, que ustedes lo conocen bien, que está ahí en el Centro Histórico, donde también hubo, por ejemplo, una plática de el celular, cómo puede influir el celular en la depresión. Bueno, ¿qué tiene que ver el celular? Pues se habló de las luces que se emiten cuando uno se duerme, se desvela, empieza a estimularse con la luz de la pantalla, se habló de la parte fisiológica. Entonces fue bastante enriquecedor, Aaron. Y bueno, nos gustaría, a partir del éxito que se tuvo, pues nos gustaría repetirlo nuevamente pues el próximo año, ¿no? Entonces, al menos vamos a empezar a retomar los temas de salud mental, que en nuestro país creo que hay muchos mitos todavía, lo comentábamos hace rato, la esquizofrenia, las fobias, los trastornos de ansiedad, la psicosis, a veces decimos
híjole, pues yo no estoy loco, no quiero, se imaginan, o hay en la mente, en el imaginario colectivo, el que si tú vas al psiquiatra o a un especialista de salud mental, pues te van a poner una camisa de fuerza, o te van a catalogar como un loco, o vas a estar ahí de por vida, o vas a tomar medicamentos para siempre, te vas a volver adicto. O sea, hay muchos mitos que en estas pláticas también se fueron quitando, o al menos dejamos, como divulgación de la ciencia, tenemos la responsabilidad de darle información, la gente la asume, toma la decisión que considere a partir de sus creencias, porque hay gente que también tiene otras formas de pensar, como en la parte religiosa, y lo que hacemos en divulgación de la ciencia es decir, respetamos toda esta parte de creencias y de formas de ver el mundo, pero le damos esta posibilidad, esta semillita de, mira, está esta opción, están estas investigaciones, y la gente toma la decisión que más le convenga, pero al final creo que fue una labor interesante lo que hicimos ahí. Qué interesante difundir el conocimiento a través de este modelo horizontal, ¿no? De charla, de diálogo, de intercambio, y creo que eso fomenta la participación más que esta pasividad y entonces llevarnos en el camino todo el saber, sino pues aclarar estas dudas directamente con los investigadores. Creo que ese es un modelo mucho más favorable, ¿no? Para saciar las dudas, para romper los mitos. Hablando de mitos, ¿cómo podemos trabajar sobre este mito? Me parece que precisamente este ejercicio de difundir la información de esta manera es un músculo importante, pero pues también de acuerdo a la idiosincrasia mexicana, sobre todo en la que pues de pronto decimos, no, pues le hicieron un susto, le echaron un mal de ojo y anda no deprimido, sino que está pues con otra cosa por ahí energética, ¿no? Y entonces en vez de buscar a un terapeuta que nos va a poner una camisa de fuerza, que nos va a hacer electroshocks, recurrimos a otra medida. ¿Podemos resetear la depresión? Podemos decir, ya estoy y yo recurro a otro tipo de solución para resetearme y estoy bien como nuevo. Fíjate, interesante la pregunta, Aaron, sobre todo por los mitos, los estigmas, los pensamientos equivocados sobre la salud mental en nuestro país que todavía prevalecen, y que en el caso de la depresión hay muchas alternativas y podemos hablar de varias de ellas, pero las terapias que están comprobadas hasta nuestros días y que están estudiadas, pues es la parte farmacológica cuando se trata de una depresión moderada o severa, con psicoterapia, porque si no tratamos la parte bioquímica en una depresión, yo le pongo a los pacientes el ejemplo, ¿no? Por más que le digamos, échale ganas al carro, si los cables no están conectados adecuadamente o no tiene gasolina, pues no caminará. Entonces es lo mismo en la depresión. Si los neurotransmisores que están involucrados, recordemos que los neurotransmisores son estas sustancias químicas que pasan de una neurona a otra y que permiten esta comunicación entre ellas, se comunican a través de estos impulsos eléctricos, mandan el neurotransmisor. Cada neurotransmisor tiene una función. En este caso los principales son la de dopamina, noradrenalina, serotonina. En términos generales, pues permiten el estar anímicamente estable, el poder responder ante los estímulos, el poder correr un riesgo en algún momento, el responder de manera alerta. Pero si esos neurotransmisores no están funcionando bien, porque hay un desajuste bioquímico que se alteró, que ya traía la predisposición, como comentábamos hace rato, y hubo un factor ambiental, cultural, social que lo detonó, pues si yo tengo estos fármacos que me ayuden a estabilizarlo, pues va a ser difícil que yo salga. Pero aunado a eso le tenemos que dar la psicoterapia, que eso es fundamental, porque en la psicoterapia ayudamos al paciente a modificar los pensamientos que comentaba hace rato. El no valgo nada, el toda la vida es desesperanzada. Entonces, cuando decimos al paciente, a ver, toda la vida o siempre te ha ido mal, a ver, pues empezamos como tú dices, a resetear el cerebro. Es como un reaprendizaje. Es, a ver, no, porque dices todo o siempre. A ver, no. Pues igual la mayoría de las veces igual me ha ido mal, pero hay unas partes que te ha ido bien. A ver, ¿por qué no rescatamos esas? Es como ajustar el cerebro, es como decirle al cerebro, a ver, no te creas todo lo que te estás diciendo, no todo lo que te has dicho que estás mal, que nadie te quiere, que siempre las vacaciones son fatales, no son tan reales. A ver, dime los argumentos de que está todo mal. Entonces empezamos a hacer esos análisis, que el cerebro empieza a hacer conexiones diferentes. Y lo que se hace mucho en la depresión es, a ver, vas a tomar, a lo mejor suena, aparentemente podría sonar esotérico, ¿no, Aaron? Sí. Pero es algo que se ha comprobado en los últimos años, lo que es la parte de la meditación. El mindfulness, que últimamente se ha dicho en las últimas décadas que ha tenido una comprobación científica porque se ha registrado que hay cambios a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque al final hay una introyección, una reflexión interna, el aquí y el ahora, el que yo me concentro en lo que estoy haciendo en este momento, va mucho más allá. Pero en términos generales es darte tiempo a ti, el poder hacer ejercicio, también liberamos endorfina, liberamos serotonina. Y entonces, si empezamos a hacer nuevos cambios, empezamos a hacer actividades diferentes a lo que hacemos, y son cosas a lo mejor pueden sonar muy absurdas, ¿no? Pero que ayudan a la depresión. Oye, ¿cómo te bañas? No, pues empiezo con el pelo, luego, ok.
¿Qué shampoo usas? No, pues tal. Pues vas al centro comercial, te compras otra marca de shampoo, empiezas con la mano izquierda y empiezas a lo mejor de arriba para abajo. ¿Por dónde te vas? Pues por el periférico, me voy a mi trabajo. O te vas a ir por el imán. Pues empiezas a hacer cosas diferentes, el cerebro empieza a hacer cosas, a conexiones nuevas. Súmale la psicoterapia, súmale el fármaco, pues entonces empieza a hacer un tratamiento integral. Empiezas a comer diferente, empiezas a cambiar tus hábitos de sueño, porque en la persona deprimida, lo que ya no dijimos aún, es que se ve alterado el estado anímico, pero también el apetito, ya sea que la persona coma mucho o no coma nada, duerma mucho, horas y horas, o le cuesta trabajo conciliar el sueño, como dijimos, le cuesta trabajo concentrarse sobre todo, y el rendimiento escolar en los casos de los estudiantes. Pero ¿cómo quitar estos mitos, Aaron? Tú lo mencionabas, hay veces en que la persona dice, si voy con el psicólogo, aparte de que igual mis amigos van a decir que estoy loco, igual me van a catalogar dentro de este gran grupo de las enfermedades mentales como un esquizofrénico, a rato van a decir que soy un ansioso, a rato... Y es que en la cotidianidad, sobre todo en el mexicano, utilizamos términos, eres un obsesivo, ¿no? Y que a lo mejor sí, todos tenemos rasgos de todo, Aaron. Nadie nos escapamos de ser de repente obsesivos, de repente de ser un poco medio cabizbajos, que es diferente a lo que decíamos de la depresión. Pero nadie nos escapamos de los rasgos de todas las enfermedades mentales. De hecho, si te digo estadísticamente, 25% de toda la población en algún momento de su vida va a padecer un trastorno mental. Imagínate, cuarta parte de la población. Pero todos tenemos rasgos. No necesariamente por tener rasgos significa que tengas un trastorno. O sea, son aspectos de tu personalidad, ¿no? De repente dices, oye, eres medio obsesivo. O sea, quieres que todo haga perfecto. Pero eso no significa que tengas el trastorno obsesivo, ¿no? Entonces, cuando aprendemos un poco a enseñarle a los jóvenes, que creo que faltaría mucho en las escuelas y en las secundarias, sobre todo, preparatorias, incluso hasta a nivel laboral, cursos relacionados con la salud mental, para quitar estos estigmas de que no porque de repente tengas estos rasgos que seas obsesivo. O sea, ¿qué es un trastorno mental? Primero, a ver, ¿qué es un trastorno mental? ¿Por qué se le llama trastorno mental? ¿No? ¿Cuántos trastornos mentales hay? De manera muy general, no tampoco que te vas a clavar en términos muy técnicos, pero cuando entendemos qué es un trastorno mental, ¿por qué se le llama trastorno, no enfermedad como tal? Que es muy diferente, aunque se usa como sinónimo, que se vale, ¿no? Pero un trastorno es que no tiene una causa única, o sea, no es como una enfermedad como la diabetes, que si la diabetes, pues no funcionó bien tu páncreas y por eso no se crea hasta la insulina. O te hago un estudio en el laboratorio para ver si tienes a lo mejor ciertas proteínas y tienes una cierta patología, o como el cáncer, que haces un estudio de gabinete. No, en la depresión no hay que te haga un estudio de laboratorio y digas si tienes depresión, ¿no? No hay una radiografía que te diga, estás depresivo, ¿no? Sino que es todo clínico, ¿no? Entonces, porque son muchos factores los que influyen. ¿Cómo invitar primero a una persona cercana a ayudarle a tomar la decisión de ir con el especialista? A veces es difícil, Aaron, y a veces por más que tú luches, si la persona no quiere, pues eso lo tenemos muy claro. Mientras la persona no quiere, no podrás amarrarlo ni podrás llevarlo a fuerza porque la terapia no va a haber una adherencia al tratamiento. Un paciente puede decir, pues ¿cómo voy a tener ganas si en la depresión no hay ganas? Claro. ¿No? Pero es lo que le digo a los pacientes, por muy mal que te sientas, totalmente desesperanzado, con ganas de no querer sentir placer, tienes que buscar la manera de decir, ¿quieres estar así? No, entonces tienes que buscar el momento que tengas tantita fuerza para ir al especialista. Y hay que llamarle especialista en salud mental. O sea, eso es lo que recomiendan muchos los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, porque si tú le pones como, aunque su nombre oficial podría ser un psiquiatra, un psicólogo, un médico, en la mente de la persona tú le dices a lo mejor psiquiatra o psicólogo, desafortunadamente por este estigma, es de, pues no estoy loco. Pues si a lo mejor le llamas el especialista en salud mental, a lo mejor te la cacha más y dice, bueno, tengo que acudir. No quiere decir que sea una garantía, pero tú tienes que buscar la estrategia y también conocer a tu amigo, a tu familia, para decir, oye, mira, en lo que yo puedo ayudarte, te escucho, sentir que es importante para ti, porque mucho de la depresión es que no se siente importante para nadie, que no vale. Obviamente a lo mejor tú lo puedes orientar o tú lo puedes escuchar, pero ya el especialista tendrá la capacidad de poder hacer esta intervención terapéutica. Entonces yo creo que aquí en ese sentido de los tratamientos, Aaron, es fundamental el que el paciente quiera y que el especialista detecte adecuadamente, porque también hay que decirlo, muchas veces no se diagnostica. Tan es así, Aaron, que se tarda el promedio que está comprobado en aproximadamente 14 años, imagínate, en diagnosticarse una depresión. ¿Por qué? Porque va con el médico de primer contacto a veces, o incluso hasta con el especialista de otra patología y le dice, oiga, es que me he sentido medio desesperanzado, medio cabeza. Ay, no se preocupe, ay, bueno, así como que se va a pasar, no sé. Cuando ve, a ver, que es foco amarillo, me está diciendo esto, realmente es una depresión o lo canalizo con el especialista y que se valore. Pero está la parte del paciente que a veces no va y también a veces la parte de algunos especialistas que no lo diagnostican adecuadamente y se pierde mucho tiempo. Es un padecimiento que puede
el paciente llevar solo o es necesario un acompañamiento, quien esté un poquito monitoreando su tratamiento y su proceso? Fíjate que es interesante. Cuando una persona realmente tiene depresión, sí es importante que vea al especialista, y si es una depresión leve, posiblemente con psicoterapia lo pueda tratar, pero cuando es ya una depresión moderada o severa, sí es con el especialista para que le pueda dar los fármacos necesarios. Y yo rescataría tu pregunta, ¿la puede llevar solo? Sí, con el acompañamiento del especialista y con conductas muy asertivas que le van a tener que poner un porcentaje altísimo para poder salir adelante, porque aunque le den el fármaco y aunque vea psicoterapia, si el paciente no toma las medidas necesarias para hacer ejercicio, para cambiar hábitos, podrá tomar el mejor medicamento del mundo, pero el paciente igual no sale. Entonces, gran porcentaje es la actitud del paciente que va a tener adherencia al tratamiento. Entonces, después de esto, Aaron, para terminar con esta pregunta, posiblemente el paciente después de su tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, después de esto, si el psiquiatra lo considera necesario, puede ir bajando el medicamento y el paciente puede ahí sí, a lo mejor con todo lo aprendido y con todas esas herramientas terapéuticas, puede empezar a enfrentarse solo sin el terapeuta. Tampoco es que se va a volver dependiente del terapeuta, ¿no? ¿Qué mensaje le gustaría dejar para cerrar este programa? Ojalá nos dé más oportunidades de platicar con usted y abundar y seguir trabajando sobre estos datos tan importantes. Pero ¿con qué le gustaría cerrar esta exploración que hemos hecho, esta enorme caja de Pandora que es la depresión? Claro, pues agradecerte la invitación y sobre todo me gustaría cerrar con el mensaje de que la tristeza no es igual a depresión, que aprendamos a reconocer nuestras emociones, que aprendamos a expresarlas, que se vale estar triste, que se vale estar enojado, que se vale estar eufórico, se vale estar ansioso, porque si no conocemos nuestras emociones y no las expresamos en el momento adecuado, también es un riesgo para poder padecer alguna enfermedad como ese tipo de depresión. Entonces, me gustaría cerrar con aprender a manejar nuestras emociones, aprender a comprender a las personas que tienen también una enfermedad mental, tener más información, invitar también a los responsables de la educación a nivel escolar, en secundarias, preparatorias, a buscar algunos planes para introducir a los estudiantes a comprender la enfermedad mental, y que cuando nosotros mismos nos sintamos desesperanzados, con una baja autoestima, que busquemos la ayuda y que busquemos atención de un psicólogo, de un especialista en salud mental, para poderlo. Que sí hay solución, que sí se puede enfrentar, que podemos prevenirla cotidianamente con nuestras conductas asertivas, con nuestras conductas favorables, pero cuando lleguemos a tenerla, que nos atendamos, y que sí hay una luz en el camino, Aaron. O sea, no estamos destinados a vivir con una nube, con un perro negro detrás de nosotros, con esta desesperanza constante y con esta apatía y esta desmotivación. Sí hay una esperanza y que tiene mucho que ver con el tratamiento de los especialistas. Entonces me gustaría cerrar con eso, y que pues cuando hagamos un evento relacionado con el tema, pues los estaremos invitando, Aaron. ¿Dónde podemos estar pendientes de las actividades, de los datos, de la información que realizan en divulgación de la ciencia de la UNAM? Fíjate que hay una página que me gustaría que visitaran, que es www.ciencia.unam.mx. Ahí tenemos información relacionada con todos los temas de salud mental y de la ciencia en general, pero en particular de ese tema se hicieron especiales reportajes relacionados con las actividades que se realizaron durante esas jornadas. Podemos encontrar, por ejemplo, conferencias sobre el México violento, sobre el cutting, sobre la parte farmacológica. Hay mucha información, mucho material que pueden consultar ahí, y cualquier duda o algo, pues pueden mandar el correo electrónico, pero ahí viene toda la información en www.ciencia.unam.mx. Consultorio X, que pudieran contactarlo usted para colaboraciones, investigaciones. Claro, pueden marcar al 5622-7311 con un servidor, y cualquier duda o aclaración, y sobre todo para también canalizarlos a la UNAM. Ofrece también algún servicio de atención psicológica, como lo es la Facultad de Psicología, que también tiene esos diferentes espacios para diferentes tratamientos relacionados con la salud mental. Entonces podemos orientarlos ahí, y puedo dar mi correo para que me quieran escribir. Es afernandez@ D de dedo, G de gato, D de dedo, C de casa, dgdc.unam.mx. Muchas gracias, pues agradecer mucho su presencia, gracias por compartirnos información, conocimiento valioso, valiosísimo, por acercarnos como casas universitarias, y pues estamos en colaboración. Gracias por su ánimo, por toda esta charla tan amena, tan llena de facilidades para hacer llegar información muy importante a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros y esperamos que nos dé oportunidades futuras de platicar más sobre esta y sobre toda la información
que divulgan en Ciencia UNAM. No, pues a ti, Aaron, gracias al auditorio y sobre todo estar participando con la UAM, que también es nuestra universidad hermana, pues es un placer y un privilegio. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias amigos que nos escuchan. Les invitamos a que visiten wamradio.wam.mx, donde van a encontrar el podcast de este programa y demás emisiones de En Contraste. Sigan aquí en la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana, WAM Radio 94.1 FM. Hasta luego. WAM Radio presentó En Contraste.